Bienvenida a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en varios textos académicos para entender un fenómeno político que, la verdad, suena a contradicción. Hola, ¿qué tal? Sí, es una de las paradojas más complejas de nuestro tiempo. Totalmente. Hablamos de cómo se puede debilitar una democracia, pero desde adentro, usando sus propias leyes, sus propias herramientas. Exacto. Cuando uno piensa en el fin de una democracia, se imagina, no sé, tanques en las calles, un golpe de Estado clásico. Claro. Pero las fuentes que vamos a analizar hoy nos muestran un panorama muy distinto. Y hay que decir que esta compilación de textos es gracias a la investigación del profesor Pedro Pablo Aguilera de la Universidad Santiago de Cali. Así es, él nos ha compartido sus fuentes y para organizar todo este material estamos usando Notebook LM. Y lo que nos muestran es un desmantelamiento silencioso, metódico y, sobre todo, con una apariencia total de legalidad. Esa es la clave. Apariencia de legalidad. La misión de hoy es justo esa. Desentrañar el manual de instrucciones de este proceso. Vamos a ver conceptos como legalismo autocrático o hiperpresidencialismo. Tenemos materia que nos va a llevar de Venezuela a Brasil y de ahí hasta Hungría y Estados Unidos. Para entender cómo ciertos regímenes mantienen la fachada, ¿no? Siguen teniendo elecciones, constituciones, tribunales. Exacto, todo el aparataje. Pero por dentro lo están vaciando de significado. Bueno, vamos a desglosar este mecanismo. El punto de partida es ese que mencionas, la fachada. Uno de los documentos señala que en América Latina coexisten, digamos, marcos democráticos formales con una transformación del poder que se come la democracia real. No es una ruptura, es como una erosión. Justo, es una erosión. Y el concepto clave para entender esto es el de legalismo autocrático. La disertación de Bruno Oliveira Falcao lo define de una manera que me parece clave. A ver. Dice que es usar las formalidades de la ley para legitimar acciones que, en el fondo, atacan el espíritu de la Constitución. O sea, dicho de otra forma, es usar el reglamento para sabotear el juego. Eso. Sigues cada regla al pie de la letra, pero tu objetivo real es que el juego sea imposible para los demás. Es una estrategia escalofriantemente efectiva. Esa es la definición perfecta. Usar la ley en contra de la ley. Bueno, la teoría tiene sentido, pero todavía se siente un poco abstracta. El artículo de Javier Corrales, El legalismo autocrático en Venezuela, me parece el lugar perfecto para ver este manual en acción, para entender cómo funciona en la práctica. Totalmente. Corrales nos da un caso de estudio muy detallado. Él argumenta que la transformación de Venezuela hacia un régimen más autocrático no se dio ignorando las leyes, para nada. ¿Sí, no? Sino a través de lo que él llama el uso, abuso y desuso de la ley. Es una manipulación constante del marco legal. ¿Y por qué pasó esto? El texto habla de dos grandes detonantes, ¿cierto? Sí. Corrales apunta a dos factores principales. Primero, el declive de la competitividad electoral del régimen. Claro, cuando ganar elecciones se vuelve más difícil. Aumenta la tentación de cambiar las reglas del juego. Y segundo, la propia trayectoria institucional del país, que ya traía ciertas debilidades. Y da ejemplos muy concretos, ¿no? Sí, por ejemplo, el control de los medios de comunicación. Que no es la censura clásica de cerrar un periódico de un día para otro, ¿o me equivoco? No, para nada, es mucho más sutil. Y quizá por eso es más efectivo. El texto describe cómo, poco a poco, la balanza se fue inclinando a favor de los medios controlados por el gobierno o afines a él. En detrimento de los medios privados, los independientes. Exacto. A esto lo llaman la hegemonía comunicacional. No se trata solo de silenciar voces críticas, sino de amplificar tanto la voz oficial que las demás se vuelven casi un susurro. Es como una estrategia de ahogamiento. Creas o subsidias tantos medios afines que la oferta de información para la gente queda totalmente desbalanceada. La voz crítica no está prohibida, pero casi no se oye. Se convierte en un susurro en medio de un griterío. Justo. Y esto se combina con otra táctica que es fundamental, el debilitamiento de los frenos y contrapesos. Aquí ya hablamos del ataque directo a las instituciones. Aquí se vuelve evidente. El artículo cita un dato de un informe del periódico El Nacional de 2014 que es, es demoledor. Espera, creo que sé a cuál te refieres. Es el del Tribunal Supremo de Justicia. Ese mismo. El informe afirmaba que, en un lapso de 9 años, el Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ, no había dictado ni una sola sentencia en contra del gobierno. A ver,
A ver, déjame procesar eso. En 9 años, la corte más alta del país, cuya función principal es ser un contrapeso al poder ejecutivo, Sí, nunca, ni una sola vez, falló en contra del gobierno. ni una. Eso no suena a un poder judicial independiente. Suena a una extensión de la oficina presidencial. Es que estadísticamente es casi imposible en una democracia que funcione. Este dato, por sí solo, demuestra cómo una institución diseñada para controlar al poder puede ser cooptada hasta volverse inoperante. El perro guardián se convierte en el perro faldero. Exacto. Y ese es un pilar del legalismo autocrático. No eliminas la corte, la capturas. Formalmente sigue ahí, con sus jueces y sus togas, pero su propósito ha sido totalmente invertido. El panorama en Venezuela queda bastante claro. Pero me pregunto, ¿es este un caso único? ¿Un problema exclusivamente venezolano? ¿O estamos viendo ecos de esto en otros lugares? Otro de los documentos, Hiperpresidencialismo y erosión democrática en América Latina, sugiere que no. No, no lo es en absoluto. Ese texto habla de un agigantamiento del poder ejecutivo como una característica casi endémica de la región. Y se crean estos regímenes híbridos, así los llaman. Sí, los politólogos los llaman así. Países que tienen elecciones, pero donde el pluralismo, la rendición de cuentas, los derechos de las minorías, todo eso está cada vez más reducido. El presidente se vuelve una figura que lo abarca todo. Y los líderes que impulsan este modelo necesitan una narrativa, ¿no? Una historia que le puedan contar a la gente para justificar esta concentración de poder. ¿Cómo lo venden? Pues lo venden con una de las narrativas políticas más antiguas y poderosas que existen, la de la eficacia. Ah, claro. El argumento es muy simple, muy directo. El sistema está roto, el Congreso es lento y corrupto, los jueces son una élite desconectada, solo yo, el presidente, que fui elegido por el pueblo, puedo actuar con decisión y resolver los problemas. El clásico argumento del hombre fuerte. Mientras los políticos hablan, yo actúo. Es una retórica muy, muy seductora. Muchísimo. Y lo que hace es pintar a los otros poderes del Estado no como parte de un sistema de equilibrios, sino como obstáculos. El texto cita a Scott Mainwaring, y él señala que los líderes populistas, tanto de derecha como de izquierda, Importante ese matiz. sí, de ambos lados, buscan sistemáticamente desmantelar lo que él llama los mecanismos de control horizontal. O sea, atacar al poder legislativo y al judicial. Exactamente. Los identifican como, y cito, enclaves de una élite corrupta a la que hay que someter. De esta forma crean un enemigo interno dentro del propio Estado. Y se presentan a sí mismos como la única voz auténtica del pueblo. Justo. Y con eso se dan una justificación moral para arrebatarles poder a las otras ramas del gobierno. Ya vimos cómo se neutralizan los tribunales, cómo se controla el relato mediático. Pero, ¿qué pasa con el día a día? Con las políticas públicas. La disertación de Bruno Oliveira Falcao sobre Brasil, legalismo autocrático y formulación de políticas públicas desconstituyentes, introduce una idea que me parece clave. Sí, este es un punto crucial. Habla de cómo se pueden usar las políticas públicas como un arma en este proceso. Así es. Falcao introduce el concepto de maniobras desconstituyentes. La traducción sería algo así como maniobras que deshacen la Constitución. Suena a una violación abierta, directa de la ley. Es así de simple. Ahí está la trampa. No es simple ni directo. Son acciones diseñadas para parecer perfectamente legales, rutinarias, incluso aburridas. Pero su efecto práctico es vaciar de contenido los principios de la Constitución. Y él lo analiza en el campo de la educación en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Exacto. Su análisis se centra ahí. ¿Y cómo puede una política educativa ser desconstituyente? No es que se apruebe una ley que diga, la educación ya no es un derecho, ¿o sí? Claro que no. Es mucho más sutil. El texto da ejemplos concretos. Uno de ellos es la extinción de la SECADI. SECADI. Es un acrónimo largo para la Secretaría de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión. Por el nombre, suena como una secretaría bastante importante. Su misión era promover el acceso a la educación para todos, respetando la diversidad, imagino. Esa era su esencia. Y un día, simplemente, desapareció.
No fue a través de una gran ley debatida en el Congreso, con titulares en los periódicos, no. ¿Cómo fue entonces? Se hizo mediante un simple decreto administrativo que reorganizaba la estructura del ministerio. Formalmente, un presidente tiene la facultad de hacer eso. Es una decisión burocrática. Pero el efecto no fue solo burocrático, me imagino. Para nada. El análisis de Falcao argumenta que el impacto real, lo que él llama la contrariedad material, fue desmantelar la principal estructura del Estado que trabajaba para cumplir con un valor central de la Constitución brasileña del 88. ¿Qué es? Construir una sociedad plural, inclusiva y libre de prejuicios. La acción era legal en su forma, pero su fondo iba directamente en contra del espíritu de la Constitución. Es usar una herramienta legal, como un decreto, para lograr un fin que es en esencia anticonstitucional. Es una forma de redefinir los valores del país por la puerta de atrás, sin tener un debate público. Has capturado la esencia de la maniobra desconstituyente. Otro ejemplo que se menciona es la cancelación de programas que promovían el respeto a la diversidad y los derechos humanos en las universidades. De nuevo, se puede justificar como un recorte de presupuesto, un cambio de prioridades. Claro, pero el argumento de la disertación es que el objetivo no es meramente administrativo, sino profundamente ideológico. Es alinear las políticas del Estado con un proyecto de poder específico, aunque choque con la visión humanista y pluralista de la Carta Magna. Este patrón que estamos describiendo es increíblemente metódico. Y parece que no podemos limitarlo solo a América Latina. Las fuentes nos llevan a cruzar el Atlántico hasta Hungría. Sí. Con el artículo de Peter Kivisto, La orquestación de la autocracia en democracias consolidadas. Y este salto geográfico es fundamental porque nos muestra que es un fenómeno global. Kivisto describe cómo Viktor Orbán transformó la democracia húngara en lo que él mismo, sin ningún pudor, llama una democracia antiliberal o cristiana. Y lo más llamativo del artículo es que argumenta que este modelo húngaro no es solo un experimento aislado. Se ha convertido en una fuente de inspiración. En un modelo a seguir para ciertos grupos en otros lugares. Sí, en particular para populistas de derecha en Estados Unidos. Y aquí es donde la justificación ideológica detrás de estas acciones se vuelve mucho más explícita. Ya no se trata solo de la eficacia contra la burocracia. No. Ahora se enmarca dentro de una guerra cultural a gran escala. ¿Una guerra cultural? ¿Contra qué o quién? Contra el liberalismo, en todas sus formas. Kivisto menciona a intelectuales de la derecha radical estadounidense como Rod Dreher o Adrian Vermeulen, que ven en la Hungría de Orbán un modelo. ¿Un modelo a seguir? Sí, para ellos, el poder político no es para administrar, es para ser usado como un baluarte para oponerse a la desintegración cultural. O sea, presentan al liberalismo moderno no como una ideología más, sino como una tiranía que debe ser combatida con la fuerza del Estado. Es una inversión completa de los términos. Totalmente. Y el lenguaje que utilizan, que está citado en el texto, es muy revelador. Vermeulen habla, por ejemplo, de cauterizar la fe liberal con hierros candentes. ¡Wow! Esa es una imagen increíblemente violenta. No es un lenguaje de debate político, es un lenguaje de purga. Es lenguaje de batalla y revela la estrategia a la perfección. No se trata de crear nuevas instituciones, sino de tomar las que ya existen. Exacto. Tomar el mando de las del viejo orden, las cortes, las universidades, los medios, la administración pública, y reorientarlas hacia sus propios fines ideológicos. El legalismo autocrático es, precisamente, el conjunto de herramientas que necesitan para esta captura institucional. Entonces, al final de este recorrido por Venezuela, Brasil, Hungría, nos quedamos con un manual de operaciones bastante inquietante. La gran amenaza para las democracias hoy puede que no venga de un golpe militar repentino, No. sino de esta erosión lenta, metódica y, sobre todo, legalista, desde adentro. El desafío que plantean estas fuentes es enorme, porque nos obliga a aprender a leer entre líneas, a mirar más allá de la formalidad de la ley. Ya no basta con preguntar si un decreto es técnicamente legal o si una ley fue aprobada por la mayoría en el Congreso. La pregunta de fondo es, ¿cuál es su impacto real sobre los derechos fundamentales, sobre el pluralismo, sobre los contrapesos institucionales? Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final para seguir pensando. Los textos describen cómo se puede usar el derecho para concentrar el poder, y esto lleva a preguntarse, ¿qué es lo que realmente sostiene una democracia?
¿Son solo las reglas escritas en una constitución? ¿O es algo menos tangible, como la cultura cívica, como el compromiso de la sociedad para defender no solo la letra, sino el espíritu de esas reglas? Una excelente pregunta para cerrar. Y es importante reconocer de nuevo que todo este análisis ha sido posible gracias al trabajo de investigación del profesor Pedro Pablo Aguilera. De la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Santiago de Cali. Fue él quien nos facilitó los textos que hemos explorado en esta conversación. Así es. Y para quienes quieran profundizar en estos temas y otros análisis similares, el profesor los invita a visitar su canal de YouTube. Se llama Cursos y Diálogos, un recurso muy valioso para seguir la conversación.